Buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Martínez, Juan Camilo Alcalá, Aldair Humanes, Otálvaro Domínguez y mi persona, Nora Bustamante, quien les habla. Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, donde pertenecemos. Nuestro tema es la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es el resultado de la norma. La norma jurídica cuenta con dos partes fundamentales que son supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Ahora, el supuesto de hecho es uno de los elementos que compone la norma. La parte de esta se anuncia en un caso o situación fáctica que se aplica a la misma. El segundo componente de la regla o norma es la denominada consecuencia jurídica. También podemos decir que las normas jurídicas se caracterizan por su generalidad, en el sentido de que su aplicación ha de ser posible a un amplio número de personas o casos. Es preciso que el supuesto de hecho abarque un amplio espectro de situaciones regulables. También podemos decir que la jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen sobre la virtud de la realización de los distintos supuestos contemplados en ella. Supuesto de hecho, así una consecuencia jurídica es el resultado de la norma, el hecho que la norma contemple. Cabe notar que la consecuencia jurídica nace en el momento que se realiza el supuesto. La doctrina italiana denomina la consecuencia jurídica como la sanción y distinguen entre sanción positiva y sanción negativa. Se conoce sanción negativa como consecuencias favorables y como sanción negativa como consecuencias desfavorables. También encontramos la estructura de la norma jurídica. Se entiende mejor de la siguiente forma: mandato más sanción es igual a norma jurídica, y mandato como norma secundaria y endonorma. También encontramos la sanción como norma primaria o perinorma. Según Kelsen, la norma jurídica se divide en dos: la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria como la que contiene la sanción y la norma secundaria como la conducta opuesta al delito. Otro de los pensantes es Carlos Cosio, uno de los impulsantes de la norma jurídica, la cual define como la conceptualización de la conducta debida, que es el prius en el derecho, y que por otra parte constituye el comportamiento habitual de la generalidad de los sujetos pasivos a los que va destinada la norma. 3. La mayoría de los autores sostiene que el contenido fundamental de toda norma jurídica es la imposición de la conducta que han de realizar los sujetos obligados en cada caso. Las consecuencias jurídicas dan origen a la producción del supuesto. Pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Y 3. Un ejemplo de consecuencia jurídica está en el artículo 185 del Código Civil, las cuales son las causales únicas de divorcio: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. En la norma jurídica, el supuesto es el inicio del deber que la norma jurídica impone de hacer o dejar de realizar una determinada conducta. Depende siempre de que se den o no se den ciertas circunstancias o supuesto que la propia norma jurídica especifica, unas veces de forma completa, exhaustiva y explícita, y otras veces de manera implícita. Es decir, el nacimiento de ese deber está subordinado a la presencia de esa realidad, que es designada habitualmente con el nombre de supuesto de hecho o supuesto jurídico. El supuesto jurídico es todo aquello que entra en la previsión de las normas jurídicas como condición para que se dé la consecuencia. En el desarrollo de la norma jurídica, esta trata de la hipótesis de cuya realización depende de las consecuencias establecidas por la norma.
Lo anterior revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga. Todo juicio normativo expresa uno o varios deberes, cuya actualización depende de que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. Por lo que se ha dicho que las reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos. Se les llama imperativos hipotéticos a los juicios que postulan un deber condicionado, es decir, cuando hace depender la existencia de la norma de la realización de ciertos supuestos. Por ejemplo, en México el Código Civil del Distrito Federal establece en su artículo 863 que si los perros de caza penetran en el terreno ajeno sin la voluntad del cazador y causan daño, debe éste indemnizar al dueño del predio. La obligación que impone el citado juicio no puede nacer mientras no se realicen los siguientes supuestos. Primero, que los perros de caza penetren en el terreno ajeno. Segundo, que el hecho ocurra independientemente de la voluntad del cazador. Tercero, que causen daños en el mencionado predio. Al darse estos elementos en el acto, se produce la obligación de indemnizar. Las normas jurídicas genéricas encierran siempre una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a las obligaciones y los derechos que la misma norma impone y otorga. Encontramos una diferencia entre los supuestos morales y jurídicos. Los morales condicionan la producción de deberes y los jurídicos, al realizarse, engendran deberes y derechos. Gracias.